Han pasado 8 años desde que mi papá se fue de este mundo. Éramos muy unidos. Siempre fui su pequeña a pesar de haber sido rebelde. Cada vez que me le rebelaba o me portaba mal, siempre se acercaba a mí con una cálida sonrisa. Él estaría ahí para asegurarse de que volviera al camino correcto. Me alborotaba el cabello, contaba chistes típicos de los papás y me llevaba mis snacks favoritos cada vez que tuviera un mal día. Cuando alguien me rompió mi corazón por primera vez, estaba ahí para abrazarme y dejarme en claro que yo era mucho mejor de lo que pensaba. Mi papá era mi héroe y nunca pensé que nada malo le pasaría. Eso fue hasta que su cuerpo alto y pesado se volvió frágil y delgado. Su fuerte risa fue reemplazada por una tos húmeda y sus brillantes ojos azules se nublaron. Mi mamá y yo éramos un desastre, pero así como él se quedó a mi lado en los momentos difíciles, yo me quedé en los suyos. Incluso mientras estaba en la cama del hospital conectado a muchos aparatos, me revolvía el pelo y me contaba uno de sus chistes. Los días que estuvo en el hospital se sintieron como meses, y a cada momento empeoraba. Finalmente llegó el día en que su condición se había vuelto crítica y estaba más allá de poder recibir cualquier otra ayuda. Estuve ahí mientras su vida se apagaba y tomé su mano mientras me sonreía. Le rogué que se quedara conmigo. Le dije que no sería capaz de sobrevivir en este mundo sin él. Una lágrima rodó por su mejilla mientras limpiaba las mías y me dijo: No me iré a ningún lado, cariño. Los siguientes días simplemente no parecían ser reales. Cuando llegó el día del funeral, solo deseé que todo fuera un largo sueño. Mientras estaba sentada en la primera fila cerca del ataúd de papá, escuché a mi tío dar algunas palabras para él. Ya no podía llorar. Diablos, ni siquiera podía sentir. Las palabras de mi tío junto con el sonido constante de condolencias de los demás se volvieron en una amortiguada estática en mis oídos. No podía hacer mucho más que encerrarme en mi habitación por un tiempo, mientras mi mamá hacía todo lo posible para poder ser la madre soltera de una adolescente. En uno de mis profundos y depresivos sueños, llegué a soñar con mi papá parado al pie de la cama cuidándome. Se veía como cuando estaba vivo y saludable. Mientras me mostraba aquella sonrisa tan cálida, le decía cuánto lo extrañaba y cuánto necesitaba que se quedara. Él me ponía la mano en la mejilla y me decía: No me iré a ningún lado, cariño. Cuando me desperté, aún podía sentir el calor de su mano en mi rostro. Esa mañana fui con mi mamá antes de que se fuera a trabajar y me abrazó. También pienso en él todo el tiempo, me susurró al oído. Cuando ella me soltó, casi salto al ver una cara familiar detrás de ella. Mi papá estaba parado justo detrás de mi mamá, con una sonrisa en su rostro. Me quedé ahí, completamente asombrada, mientras mi mamá recogía sus cosas y caminaba a través de él. Se despidió y me dijo que llegaría un poco tarde a casa esa noche, pero mi atención estaba completamente fija en mi papá. No sabía qué hacer o decir. El único pensamiento en mi mente era que había perdido la cordura y estaba alucinando. Abrí la boca, pero todo lo que salió de mí fueron chillidos agudos y un revoltijo de palabras sin sentido. Papá soltó una ligera risa y las palabras que dijo a continuación me derrumbaron hasta ponerme a llorar. No me iré a ningún lado, cariño. Debía estar alucinando.
Los siguientes días veía a mi papá deambular por la casa. No hacía mucho más que caminar y cuidarnos. Cuando hablaba con él, solo sonreía y decía que no se iría a ningún lado. Me hacía tan feliz que no me importaba mientras pudiera verlo. Me ayudaba a tranquilizarme, especialmente cuando veía a mi mamá llorando en la sala. Papá estaba de pie en una esquina observándola. Yo estaba totalmente segura de que era la única persona que podía verlo. Me senté al lado de mamá y mientras tomaba su mano, le dije que papá nos estaba cuidando. Nos quedamos ahí y lloramos por un rato. Luego pude sentir la mano de mi papá alborotándome el cabello. Las cosas fueron mejorando. Pude volver a la escuela y mamá logró llegar al fin de mes con un ascenso en el trabajo. A medida que pasaba el tiempo, la felicidad de ver a mi papá y a mi mamá juntos todos los días había comenzado a decaer. Había pasado un año y verlo vagabundear por la casa me destrozaba un poco el corazón. Todo lo que hacía era caminar un poco, pararse y mirar. Cuando hablaba con él, a veces me revolvía el pelo, pero siempre me decía lo mismo. En realidad era lo único que decía. No me iré a ningún lado, cariño. Comencé a sentir pena por él. Pasó otro año. Ya tenía 18 años y me estaba preparando para graduarme de la secundaria. Estaba alistando todo para la universidad y mamá había encontrado novio. Estaba feliz de que ella siguiera adelante, pero me entristecía mucho ver a mi papá mirándolos mientras se sentaban juntos en el sofá. Tal vez eso fue lo que hizo que los cambios comenzaran. No estoy muy segura. Papá había comenzado a moverse más lento. Yo seguía siendo la única que podía verlo. Un día lo seguí por la casa y vi que sus movimientos eran tan robóticos. Nunca me había percatado de eso al inicio, y también el color de su piel se había comenzado a apagar. Lo llamaba de vez en cuando, y él convertía sus labios en una sonrisa mientras decía su frase de siempre. Unos meses después estaba todo empacado y listo para ir a la universidad. Mi mamá lloraba y su novio me deseaba buena suerte. Les aseguré que regresaría tan pronto como pudiera. Y miré detrás de ellos hacia la casa para ver a mi papá, quien ahora estaba en el suelo mirándome. Dije, te amo, y pude ver que sus labios se movían. Ya sabía lo que estaría diciendo. El tiempo pasó. La universidad era increíble y estaba completamente enfocada en mi nueva vida. De vez en cuando recordaba a mi papá y me preguntaba si aún estaba ahí. Tan pronto como tuve tiempo libre, corrí a casa tan rápido como pude. Mi mamá me dio un enorme abrazo y su novio, quien había ascendido a prometido, me recibió con una gran e incómoda sonrisa. Mamá me aseguró que había dejado mi habitación exactamente como la última vez que estuve ahí. Le di las gracias y corrí directo hacia allá. Tan pronto como abrí la puerta, dejé escapar un grito. Casi lo había olvidado. Casi me había olvidado de mi papá hasta que lo vi sentado en mi cama. Levantó la vista y me miró. Se veía diferente, muy diferente. Lucía tan delgado que podía ver sus huesos a través de su pálida y magullada piel. Me sorprendió mucho verlo. No se veía bien. Se puso de pie y se acercó a mí lentamente.
Yo estaba totalmente congelada, como un ciervo viendo los faros de un auto. Cuanto más se acercaba, más podía ver que lo que alguna vez había sido el alma cálida de mi padre se había vuelto en una cosa fría y demacrada. Mientras se acercaba, pude sentir que el aire se volvía gélido. Por un momento pensé que podía ver la tensión que había entre nosotros. Podía olerlo, el olor a podredumbre que llenaba lentamente nuestro alrededor. ¿Papá? Obligué a que mis palabras salieran de mi garganta, y él levantó su mano para revelar sus largos y huesudos dedos que sujetaban fuertemente la parte superior de mi cabeza. Acercó su rostro al mío y vi que sus ojos se habían ido. Las cuencas eran unos huecos negros y vacíos. Su boca se resquebrajó y rompió un poco cuando la abrió para decir esas palabras que antes solían darme consuelo. No me iré a ningún lado, cariño. Su aliento dio directo a mi cara, y era tan asqueroso que tragué a la fuerza el vómito que intentaba salir de mí. Lentamente se movió a mi lado y pude escuchar sus pasos detrás de mí, hacia la sala de estar. Rápidamente corrí al baño y dejé salir todo lo que había aguantado. Mi mamá se apresuró para ver cómo estaba, pero le dije que debía haber comido algo en mal estado. Esa misma noche mamá estaba planeando el resto de mi estadía, pero le dije que había surgido algo y que tenía que volver a la universidad. Estaba triste, pero comprendió que debía estar algo ocupada. No podía decirle que el fantasma de mi papá había estado rondando la casa y que poco a poco estaba convirtiéndose en otra cosa. No podía soportar verlo así, ni pude evitar pensar que todo había sido por mi culpa. Después de eso simplemente no volví. Pasé unos años lejos de la casa hasta que me gradué de la universidad. Conseguí un departamento, un muy buen trabajo, y mi mamá finalmente se volvió a casar. Ambas seguíamos con nuestras vidas y nos iba bastante bien. Un día recibí un mensaje suyo diciendo que ya había empacado sus cosas y que se mudaría a una nueva casa. Ella había dejado mis cosas pidiéndome que me encargara de ellas. Le dije que no había problema, así que liberé un fin de semana para ir a nuestra antigua casa. Mentiría si dijera que no tenía miedo de volver. Pasé tanto tiempo evitando ese lugar desde aquel día y esperaba que todo resultara haber sido algún recuerdo extraño o alucinante. Estacioné mi coche en la entrada y me acerqué a la puerta principal. Mi mamá y su esposo estaban en camino a su nuevo hogar, así que estaba completamente sola. O, más bien, esperaba estar sola. Abrí la puerta y me encontré con la oscuridad. A pesar de ser una tarde calurosa, la casa se sentía oscura y fría. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Pasé las manos a lo largo de la pared para sentir el interruptor de la luz. La pared, esta casa se sentía tan fría. Mis dedos comenzaron a sentirse entumecidos. Luego sentí el interruptor y encendí las luces. Mamá realmente había hecho un trabajo veloz. La casa estaba casi completamente vacía. Di pequeños pasos hacia el pasillo donde estaba mi habitación. Pero me congelé cuando escuché un golpe. Sonaba como si algo se hubiera caído.
Contuve la respiración y me concentré en el ruido. Mi cuerpo comenzó a temblar. No estoy segura si del miedo o del frío. Algo estaba en el suelo y venía hacia mí. Fuera lo que fuera, era jodidamente rápido, y el único pensamiento que pasaba por mi mente era salir de ahí. Dirigí mi atención hacia la puerta principal y corrí hacia ella. Puse mi mano en la perilla de la puerta y la giré hasta que mis piernas cedieron y caí. Mi cabeza se estrelló contra la puerta, con la parte posterior de mi cuerpo golpeando contra el suelo. Intenté levantarme, pero lo que fuera que me estuviera sujetando de los tobillos empezó a arrastrarme por la habitación. Grité, sintiéndome indefensa ante lo que me tenía en sus garras. Clavé mis dedos en el piso de vinilo para tratar de impedirlo. Pateé salvajemente hasta que finalmente me soltó. En ese momento me sentí como un animal descontrolado mientras gateaba hacia la puerta. Me dolía todo el cuerpo. Luego, una voz profunda y gutural surgió detrás de mí, causando escalofríos en toda mi espina dorsal. No ir a ningún lugar. Me volteé. Tan estúpidamente me di la vuelta para ver en qué se había convertido mi papá. La cosa que antes solía ser mi padre tenía extremidades largas que se extendían hasta formar una articulación y luego descendían hasta sus manos y pies en una especie de araña humana. El cuerpo ahora estaba cubierto de carne podrida de color púrpura. Su boca estaba abierta de par en par, revelando unos irregulares dientes amarillos, una lengua bífida que se retorcía y bilis negra que caía al suelo. Su cara era tan esquelética y las cuencas de sus ojos eran enormes. Su cuerpo temblaba. No, más bien trataba de mantenerse quieto, como si luchara por seguir aquí. Inclinó la cabeza y su cuello hizo un ruido que sonaba como si los gusanos se arrastraran dentro de él. Lloré y grité que se fuera, que regresara a lo más profundo de mis pensamientos o que cruzara al otro lado, lo que fuera necesario para que simplemente se fuera. Se arrastró hacia mí. Fue tan rápido que ni siquiera pude reaccionar. Estaba sobre mí y yo estaba en el suelo en posición fetal. Todo lo que pude hacer fue verlo con un terror absoluto. Por favor, lo siento, solo sigue adelante, le grité, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Tomó una de sus largas y delgadas extremidades y colocó su repugnante mano en descomposición sobre mi mejilla. No ir. No ir. No ir. Decía una y otra vez, mientras frotaba sus dedos en mi mejilla. Pensé que me arrancaría la piel de la cara. Presionó sus uñas en mi mejilla y lentamente se dirigió a pasármelas por el cabello. Sentí como comenzaba a salir sangre de mí. Comencé a llorar por el dolor, y él pareció darse cuenta mientras inclinaba la cabeza confundido. Luego tomó su mano y comenzó a lastimarse su otro brazo. El aplastamiento y desgarro de la carne llenaron mis oídos. Lo miré para ver que se había quitado un trozo de carne de sí mismo y lo empujó en mis labios. Negué con la cabeza para evitar su repugnante carne
y él dejó escapar un grito de enfado. Era más como el aullido de una bestia. Cerré mis ojos con fuerza y traté de hablarle de nuevo. Papá, lo siento, pero todo está bien ahora. Las cosas han mejorado y tú necesitas seguir adelante. Nosotras seguimos adelante. Estamos bien. Ni un ruido. Hubo un largo silencio. Abrí los ojos y vi que ya no estaba. Lentamente me levanté para darme cuenta de que estaba en una esquina mirándome fijamente con sus cuencas vacías. Y aulló de nuevo. Yo no me iré a ningún lado, cariño. Me derrumbé y lloré mientras lo miraba. Realmente lo miré y le dije: todo está bien. Puedes irte ahora. Tan pronto como apareció, de pronto se fue. No quedó ningún rastro de él además de mí, parada, sola en medio de nuestra antigua casa. Sin embargo, me sentía bien, lista para continuar. Estaba lista desde hace mucho tiempo. El aire oscuro y frío que rodeaba el lugar ya no estaba. Han pasado los años, y han pasado más de 8 años desde que mi papá había dejado este mundo. Han pasado algunos meses desde que finalmente nos dejó y siguió adelante. Todo parece ir bien, y espero que en cualquier vida que haya después de esta, mi papá pueda sanarse adecuadamente y volver a ser el mismo de antes. Ahora desearía poder terminar esto con algo más alegre, pero hay algo más. No estoy segura de qué fue lo que le pasó. ¿Todo había sido por el deseo egoísta de una niña? ¿O fue porque un padre hizo todo lo posible para cuidar a su familia? No estoy muy segura, pero desde ese día he estado viendo más cosas. Quiero ayudarlos, a todos ellos, pero se ven mucho peor que mi papá. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la